Saludos, saludos a todos. Sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo de compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. Estaremos hoy tratando el tema la ceguera espiritual en los últimos tiempos. Recordemos todo lo que está ocurriendo día a día en estos tiempos finales y vemos cómo se van agravando más y más las cosas en la guerra entre Rusia y Ucrania, la intervención de la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, eso se está haciendo un paquete gigantesco que hay gran probabilidad de que haya una guerra aún mayor. Pero nosotros siempre nos regimos a lo que dice la palabra de Dios y bueno, estamos siempre a expectativa acerca de los eventos finales. Y vemos que no solamente en el aspecto de guerras y la hambruna que se está instalando en el mundo, los precios exorbitantes, eh, las familias perdiendo el poder económico o adquisitivo. Y bueno, en realidad lo que decía el Señor Jesús, pues lo estamos viendo hoy. También podemos ver tanta apostasía en los mismos cristianos, ese alejamiento de Dios, ese cambiar la presencia de Dios por la necesidad de recibir algo material. Ahora las iglesias se están tornando aún más a la parte económica y se van olvidando de quién dio todo por cada uno de nosotros para que recibiésemos salvación y vida eterna. Y lo están cambiando por el aspecto monetario. Sí, cada vez pidiendo más y más dinero, más y más haberes. Yo quiero tener esto, yo quiero tener este otro. Y la gente ya no pide, yo quiero más de tu presencia, Señor, en mi vida. Vemos también cómo está incursionando el liberalismo en las iglesias. Este libertinaje que prácticamente está llevando a todos los cristianos a una seria situación para con Dios. Es algo que los está alejando totalmente. Y aunque estos digan que Dios ama al hombre y aborrece el pecado, pues sinceramente Dios ama a quien obedece sus mandamientos. Vamos a iniciar con este tema, la ceguera espiritual en los últimos tiempos y sean todos ustedes bienvenidos. La ceguera espiritual es una condición muy difícil y delicada y que trae oscuridad a una persona que le padece, la cual no le permite caminar ni llegar con éxito a la meta final, que es la vida eterna. Si no puede ver la meta, tampoco podrán llegar a ella. Por tanto, tampoco podrán ver a Dios ni disfrutar de lo que Él nos ofrece a todos los que no nos hemos dejado cegar por este mundo ni nada de lo que en él hay. Como por ejemplo, las riquezas que hablábamos hace un instante, la mala vida, los abusos, la depravación sexual, como son la pornografía, las conductas
y prácticas antinaturales, la pedofilia y todas aquellas cosas que alejan al hombre de Dios. Dios está obrando con su luz en el Señor Jesús, a través del Señor Jesús, por supuesto, para quitarnos esa ceguera, pero los afanes de esta vida no permiten que veamos su luz. Por ello, muchas personas no alcanzan a ver su obra redentora, ni tampoco pueden recibir el milagro de ver con sus ojos espirituales, porque no son capaces de distinguir qué es lo que el Señor les está diciendo. La pregunta fundamental y sincera que el Señor hace a todos los que están con ceguera espiritual es: ¿qué es lo que deseas recibir? El Señor no te ofrece riquezas, ni dinero, ni casas, ni autos, ni vidas de lujo. Él no quiere darte cosas que perezcan aquí en esta vida. No, no, Él no te ofrece aquello. Y debes tú escuchar, por favor, porque en las iglesias están predicando justamente eso. No digo que es malo tener algo, si lo pones primero antes que Dios. Eso es lo malo. Dios debe ser primero en nuestras vidas. El Señor te ofrece abrir tus ojos para que puedas ver la misericordia de Dios a través de Jesús, el cual se entregó a muerte para darnos el regalo de vida eterna, que vale más de lo que podríamos acumular en nuestras vidas en esta tierra. Y aún así, seguiríamos siendo ciegos y desventurados, ya que nada de lo que existe en este mundo se podrá comparar jamás a lo que Jesús nos brinda, la vida eterna. Ahora vamos al libro de Juan, capítulo 5. Vamos a estar leyendo del 1 hasta el 18 acerca del paralítico de Betesda. Y veamos la particularidad en esta persona que necesitaba del Señor. Juan capítulo 5 versos del 1 al 18. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Este hombre estaba pereciendo no solo espiritualmente, sino que humanamente. Debe haber estado sin esperanza alguna. Eran tantos años que estaba en ese lugar, sin éxito alguno, porque todas las veces que trataba de ir al estanque, había otros que ganaban aquel lugar. Debe haber sido frustrante no poder caminar, ni ver lo que Dios le ofrecía, pero a sus fuerzas no podía llegar por su condición, no solo física, como lo decía hace un momento, sino también espiritual.
Ahora veamos Juan, capítulo 9, del 1 al 12. Luego saltamos del 25 al 27 y luego del 35 al 41. Usted puede seguir la lectura en la pantalla. Ahí voy leyendo y va apareciendo los versículos en los cuales estamos. Juan capítulo 9, versos del 1 al 12. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo. Mire lo que dice: entre tanto que estoy en el mundo. Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Ahora pasamos del 25 al 27. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Claro, estaban ahí los fariseos, los saduceos, tratando de dañar a Jesús, diciéndole que era un pecador. Y este hombre responde: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Ahora pasamos del 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado, y aliándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. Una persona que no ve a Dios no conoce a Dios. Es esta la verdad, y por ello vemos millones y millones de personas que no lo pueden mirar a causa de su ceguera.
ya sea por una religión, falsas creencias, en el mismo cristianismo, por falsas doctrinas y herejías destructoras, siguiendo a quienes las imparten. Me atrevería a decir que más del 50% de los llamados cristianos, sus ojos espirituales están cerrados. Por esto es que rechazan a Jesús y por ende no alcanzarán la salvación porque sus ojos no pueden distinguir al Salvador y dador de vida. No importa cuánto las personas se crean ser seguidoras del Señor, porque por sus frutos se los va a conocer. ¿Qué fruto, hermano, hermana, amigo, amiga? ¿Qué fruto estás tú dando en tu vida? Si usted seguiría al Señor, usted haría lo que Él le manda. En Hechos capítulo 28 versos 26 y 27 nos dice: Ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han tapado los oídos y se les ha cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Si las personas no son capaces de escuchar la voz de Dios ni ver lo que Él está hablando, es porque el Espíritu que se encuentra en cada uno de nosotros no puede comunicarse con el Espíritu de Dios. Es que cada ser humano está dotado de cuerpo, alma y espíritu, el cual es el medio de comunicación con Dios. Digamos que nosotros estamos dotados de una antena, la cual debe tomar la señal del satélite, que es el Espíritu Santo, quien a su vez emite lo que Dios quiere que hagamos. Así es como funciona. Por ello, el Espíritu Santo que Dios nos dejó guía nuestro caminar, hablando a nuestro espíritu, y nuestro espíritu hable a nuestra alma, que es nuestra voluntad, y que el cuerpo cumpla con lo que el alma ordena. Por ejemplo, el hablar correctamente, el mirar con bondad, no pensar mal, bendecir a los que te maldicen, refrenar la lengua, no robar, no levantar falso testimonio, y todo eso agradable delante de Dios es porque llegó su señal a nuestras vidas y nuestros ojos espirituales han sido abiertos. Contrariamente, ocurre con aquellos que sus ojos están cerrados, los cuales no tienen ninguna conexión espiritual con Dios. Estos roban, matan, levantan falso testimonio, mienten y muchas cosas más. Estos hombres no pueden ver ni entender las escrituras, ni lo que en ella está escrito. ¿Acaso un ciego espiritual puede ver? La respuesta es no. Para esta persona, las promesas de Dios no tienen sentido. Los hombres que rechazan la palabra de Dios son espiritualmente ciegos y no pueden entender la palabra de Dios y la quieren cambiar a su forma de ver. Es como, por ejemplo, vas a una universidad y te matriculas. El momento que lo haces, no vas tú a poner las reglas, sino que ellos te hacen firmar un documento donde te exigen el cumplimiento de reglas ya establecidas. Y si no las cumples, estás fuera de la institución. Así de simple. Mucho más con Dios. Si quieres entrar a Dios, debes pedirle primero que abra tus ojos espirituales y que puedas ver todo lo que Él te ofrece
así también cómo debes caminar hacia Él. Ya no caminarás a ciegas, sino que su luz te alumbrará para que puedas llegar a la meta. Les voy a invitar a Segunda de Pedro capítulo 3, versos del 1 al 4, que nos habla así diciendo: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Cuando las personas sin vista espiritual escuchan el mensaje del Evangelio, lo primero que hacen es rechazarlo y tratar de ponerlo en ridículo, pensando que a través de sus razonamientos son capaces de desmentir, burlándose del Evangelio y de aquellas personas que lo estamos compartiendo. Las personas con ceguera espiritual emiten juicios de valor erróneos, ya que estos no pueden percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Estos no podrán percibir lo que la palabra de Dios dice y no entienden que Elías se cumplirá según lo establecido en las profecías. Imagínense caminar sin poder ver ni percibir lo que vendrá. En Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo puede discernir una persona que tiene ceguera espiritual? Es imposible. En Primera de Corintios capítulo 1, verso 18 nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. El apóstol Pablo indica que Satanás es la causa de la ceguera espiritual en el libro a los Corintios, diciendo: el Dios de este mundo ha cegado la mente de aquellos que no quieren creer. Todos aquellos son cegados para que no vean el Evangelio y las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Imagínense, el Señor Jesús nos dejó su hermosa palabra, el Evangelio, para que lo pudiéramos compartir. Pero hay mucha gente que no puede escuchar ni tampoco entender. Recordemos que Satanás, como padre de mentira, tratará de engañar a todos aquellos que no quieren recibir la vista y por tal motivo se alejarán de la verdad de Dios, poniendo en sus caminos la mentira, las tentaciones, lo que hará que su camino se torne aparentemente bueno, pero que tendrá un final de muerte. De la misma manera, Satanás quiere influir en aquellos que han sido ya abiertos los ojos y que reciben la palabra de Dios con agrado. Pero el objetivo de Satanás es hacer tropezar a los mismos cristianos y alejarlos de Dios muy sutilmente a través del engaño y la mentira, dejándose llevar por cualquier viento de doctrina, para de esta forma no alcancen la vida eterna. En Juan capítulo 8, verso 44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre
de mentira. En Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Usted está mandado a resistir firme en la fe. Sus ojos han sido ya abiertos y su misión es mantenerse firme en la fe. Continúo con el versículo: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No solo a mí, no solo a usted, es a todos los hermanos en todo el mundo. Efesios capítulo 6, verso 11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando los hombres se encuentran separados de Dios y caminan cegados espiritualmente, buscando deleitarse en las cosas del mundo, burlándose de Dios y de su palabra, y pisoteando el sacrificio de Jesús en la cruz, no entienden que están conduciendo sus vidas hacia un fin de perdición. Creen que hay que disfrutar la vida momentánea en este mundo y luego no pasa nada. Y la verdad es que es muy triste ver cómo estas personas carentes de visión caminan sin luz ni dirección hacia el final de esta oportunidad llamada vida eterna. Y la verdad es que no debe ser así. Hay esperanza hoy para pedirle a Jesús: permíteme ver. No quiero estar cegado, Señor. Hay muchos cristianos que caminan en su vida y parecería que tienen sus ojos espirituales abiertos, pero en un momento determinado estas personas pierden el rumbo y comienzan a seguir doctrinas distorsionadas, llevando su fe, llevando su vida espiritual a quebrantamiento y alejándose de Dios. Hay muchos que se han levantado hoy, que se llaman profetas, que se llaman apóstoles, que se llaman pastores, pero que tienen falsa doctrina y que están conduciendo a esas personas a muerte eterna. Aquí no estamos hablando de que cualquier camino conduce al Padre. Hay un solo camino y ese camino es del Señor Jesucristo. Por eso Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pídele al Señor que abra tus ojos espirituales. Lee la palabra, instrúyete en la palabra, estúdiala para que no te pierdas en el camino. El mundo está lleno de tentaciones, porque Satanás sabe que en el corazón del hombre hay pecado y que le es fácil desobedecer a Dios. Toda la humanidad está dentro de este círculo, incluso los mismos creyentes, los cuales somos acechados día a día por Satanás y sus huestes, nublando la vista en todos aquellos frágiles en su fe y que no conocen lo que Dios quiere para sus vidas, o la conocen a medias. Cuando desobedecemos a Dios y no escuchamos su voz, estamos propensos a caer y recibir nuevamente la ceguera espiritual por completo, la misma que nos había sanado ya el Señor, quien pasó un día por nuestras vidas y derramó de su sanidad en nuestros corazones. En ese momento recibimos la esperanza de una vida eterna. Todos aquellos que caminan sin haber conocido la verdad están cegados espiritualmente, y aquellos que, habiendo visto, hicieron lo malo, también su camino está corrupto y su caminar no estará iluminado por la luz del Señor. Por ello podemos ver que tanto los hombres impíos
los cuales no miran a Dios, así como aquellos que se dejaron cegar nuevamente por los afanes de este mundo, están propensos a quedar extraviados y no llegar al lugar que Dios nos ofreció en Jesucristo, que es la vida eterna. Por tanto, lo que recibirán es muerte eterna. En Juan capítulo 12, versos del 39 al 40 nos dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Solamente el Señor puede sanarnos. Solamente el Señor puede traer la visión a tu espíritu. Permite que el Espíritu Santo hable a tu espíritu y tu espíritu a tu alma, para que el cuerpo sea sometido a la voluntad de Dios, porque de otra forma seguirás siendo un ciego espiritual. Ahora leamos Romanos capítulo 1, versos del 24 al 32. Y ponga mucha atención a estos versículos que estaremos leyendo. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cristo es quien nos da la vista espiritual. Él nos pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? Muchos dicen: quiero que me des dinero, quiero tener bienes, quiero ser rico, quiero alcanzar grandes metas en mi vida, quiero ser político, quiero tener más que mis vecinos, quiero viajar y tantas otras cosas. Pero estas personas no podrán alcanzar a ver, ya que sus ojos espirituales no serán abiertos. Aquel hombre que estaba en el estanque le dice: Señor, quiero ver, quiero recobrar la vista. Y en ese mismo instante
recobra la vista, pero le declara: creo en ti, Señor. Y le adoró. Desde ese mismo momento lo siguió y recibió el regalo más valioso, incluso más valioso que la vista, la vida eterna. El Señor Jesús es quien nos da la vista espiritual, y en ese mismo instante Dios comienza a reinar en nuestras vidas, lo que produce en nosotros que caminemos por la senda que conduce a la vida eterna. Por ello es muy importante que entendamos que cuando nuestros ojos han sido abiertos, sus mandatos no son gravosos para nosotros, sino que es un placer poder hacer lo correcto. Leamos Primera de Juan, capítulo 5, versos del 3 al 5, que nos dice así: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando usted ama a Dios y reconoce a aquel que abrió sus ojos espirituales y le dio vista, usted podrá obedecer los mandatos de Dios sin que estos sean gravosos. Quiere decir que serán fáciles. No será algo pesado para usted. Entonces, usted podrá cumplir los mandatos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando usted ama a Dios, usted va a cumplir todos sus mandatos. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Muchas veces luchamos porque tenemos problemas con nuestras familias, en nuestros trabajos, en las universidades, en muchos sitios. Y no es fácil tener una relación buena con las personas. Tal vez a muchos no les podemos caer bien. Tal vez muchos hablarán en contra de nosotros, alzarán falso testimonio, mentirán sobre nosotros y muchas otras cosas. Pero lo que usted y yo debemos hacer es amarlos, perdonarlos y bendecirlos. Siempre. Tal vez usted no puede estar cerca de una persona determinada porque tal vez la relación se quebró. Pero eso no quiere decir que usted va a odiar a esa persona. Usted debe amarla, perdonarla y bendecirla. De esta forma, entonces los mandatos del Señor no son gravosos en su vida, sino que le producirán a usted alegría, ya que no solamente los estará cumpliendo, sino que al mismo tiempo usted pondrá una distancia significativa entre usted y Satanás, porque Satanás es quien quiere hacernos daño, es quien quiere que no perdonemos, él es quien quiere que las familias estén desintegradas, él es el que provoca el odio, el rencor. Pero cuando usted tiene sus ojos abiertos a Dios, Dios provoca amor. Y eso es lo que usted debe tener. Amor. Satanás siempre va a querer hacer caer a los más débiles, a los que tratan de estar firmes en las cosas de Dios. Él va a tratar siempre de ser piedra de tropiezo
para esas vidas. Cuando usted está cerca de Dios, Dios nos ayuda a salir de todas estas trampas del enemigo. El estar cubiertos con la presencia de Dios y de su Espíritu Santo nos lleva hacia toda verdad, la cual se encuentra en la palabra. Y si usted entiende que la palabra es mandato del Señor, entonces usted la cumplirá. Es por eso que nos dice la palabra que debemos estar vestidos con la armadura, esa armadura espiritual con la que el Señor nos ha dotado para ser más que vencedores en estos últimos tiempos. Que aunque Satanás se levante a querer devorarnos, no podrá, porque somos propiedad del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versos 13 y 14 nos dice: ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Así que Dios nos ha dado de su Espíritu, el Espíritu Santo, para que seamos fortalecidos y podamos vencer en todo momento. Y además envió a su Hijo unigénito para ser el Salvador de nuestras vidas. Qué hermoso. Efesios capítulo 6, versos del 10 al 18. Aquí nos habla acerca de la armadura de Dios. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Nosotros no debemos andar en tinieblas, por favor, entienda, porque las tinieblas le llevan a muerte, a destrucción. Sí, nuestros ojos deben estar abiertos cuando el Señor Jesús viene a nuestras vidas y nosotros le permitimos que Él entre y le decimos: sí, abre nuestros ojos, por favor, Señor, sánanos. Él lo hace e ilumina nuestro camino. Dice: contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruego. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Debemos recordar que Jesús abrió nuestros ojos y que por ese milagro que hizo en nosotros debemos caminar seguros en Él, confiados en Él. Él es nuestra luz y nuestra verdad. No deje que ninguna doctrina distorsionada ni ninguna palabra de hombre lo alejen y le cieguen nuevamente, ya que únicamente Jesús da vista al ciego y da vida al que está muerto. Nadie más. Él es el camino de salvación y vida eterna. No hay otro camino. Él es la luz resplandeciente para todos los que caminan hacia Él. Juan capítulo 12, versos del 35 al 40 nos dice:
Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ojo, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Vamos al 37, ¿sí? Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Satanás tiene como objetivo cegar a todos, incluyendo a los creyentes, para que no alcancen salvación y vida eterna. El estar cegados acarreará a cometer abominaciones contra Dios. Y aunque éstas se maquillen, seguirán siendo cosas que Dios aborrece y que por ningún motivo serán aceptadas. ¿Acaso podemos decirle a Dios que nosotros somos los que decidimos poner nuevas leyes y que somos salvos a través de ellas? De ninguna manera. No. Nunca ocurrirá esto. Ni las cortes de los países, ni los congresos de las repúblicas que hacen las leyes, los gobiernos, las religiones y sus líderes que se han atribuido como ser jefes de iglesias, las pueden cambiar. Ninguno puede cambiar la ley, la palabra de Dios, sus mandatos, sus mandamientos. Nadie, absolutamente nadie. Pueden decir que la Biblia está obsoleta, que tienen demasiado tiempo, que los tiempos han cambiado y que las culturas son diferentes. Nada de esto importa. Dios es Dios sobre todas las cosas y nada cambiará porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre será el mismo el Señor. Hebreos capítulo 13 versos 8 y 9 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Segunda de Corintios capítulo 4 versos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire todo lo que está pasando hoy en día y que ya se encuentra dentro de las iglesias. Claro, están llevando condenación a todos los que aceptan a estos hombres que practican cosas inmundas y que desobedecen a Dios. No podemos creer que Dios acepta a los que practican tales cosas. Sus ojos están cerrados y están cegados espiritualmente. Jamás Dios permitirá que blasfemen su nombre y lo pisoteen pretendiendo que hombres practiquen, ejemplo, la ideología de género. Recordemos que Dios creó al hombre y a la mujer y nada más, así como también creó a los animalitos, a los animales, machos y hembras y nada más. Hoy quieren dividir a las familias, dañando su estructura creada por Dios. Los niños serán afectados e influenciados psicológicamente
por quienes practican perversamente el progresismo, un libertinaje destructor que conlleva a muerte eterna y destrucción moral mientras se tenga vida en esta tierra. El modelo del Señor es hombre y mujer para que puedan procrear y puedan consolidar una familia como ha venido siendo desde hace más de 6,000 años bíblicos. Hoy con el globalismo se quiere imponer una nueva agenda, la cual, en contra naturaleza, quieren destruir la familia, la fe, los valores e implantar antivalores que vienen a ser delante de los ojos de Dios abominables, inmundos. Y todos los que practiquen se convertirán en abominables para Dios, los cuales no tendrán parte en el reino de los cielos y no tendrán vida eterna. El Señor Jesús es quien nos da la vista espiritual para reconocer el bien y el mal, para que de tal manera podamos honrarle a Él, aun con nuestros cuerpos. Muy tristemente he visto videos donde son levantadas iglesias para permitir que las personas que practiquen tales cosas, que son penalizadas bíblicamente, ellos puedan actuar libremente en el nombre de Dios, aun sabiendo que Dios no les acepta. Porque dicen, pero Dios ama al hombre. Sí, de tal manera amó Dios al mundo, a todos los hombres. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Para que todos aquellos que obedezcan la palabra del Señor y le sigan, no se pierdan y tengan vida eterna. Por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees en el Señor Jesús, tienes que hacer lo correcto, vivir en lo correcto, caminar bajo la luz del Señor para que encuentres la vida eterna que Él te ha prometido. Pero si tú caminas en desobediencia, no podrás tener el galardón de vida eterna. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Aquella que muchos la quieren cambiar hoy, pero no pasará eso. Dios nunca puede reinar en vidas, en vasijas sucias, llenas de pecado. El Señor no puede estar ahí. Por eso el Señor nos manda a ser santos como Él es santo, apartados del pecado, apartados de toda inmundicia, apartados de todo libertinaje, apartados de todo lo malo. Y por último leamos unos versículos. En Juan capítulo 8 verso 12 dice: una vez más Jesús dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tome en cuenta. Proverbios 4, verso 27. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad.
Romanos capítulo 12, verso 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No debemos amoldarnos a este mundo actual, a este mundo pecaminoso, lleno de maldad. No. Filipenses capítulo 2, versículo 14 dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Ay, Primera de Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Y por último, Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, los frutos del mal en las personas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Conclusión: el Señor Jesús es quien nos quita la ceguera espiritual. Antes de venir al Señor Jesús, estábamos ciegos, pero el Señor Jesús abrió nuestros ojos y nos permitió ver su resplandor. Por ello, tú y yo tenemos la bendición, maravillosa bendición, de tener el reino de los cielos. Porque el Señor así nos ha ofrecido. Todos aquellos que practican el mal, ustedes ya lo saben, caminarán en oscuridad y su final será de muerte eterna. Oremos. Amantísimo Señor, que estás en los cielos, a ti sea la gloria, a ti sea la honra por siempre. Hoy hemos escuchado tu palabra, la hemos entendido y conocemos que tú eres el único Señor, hacedor de milagros, el cual ha abierto nuestros ojos espirituales para poder ver la luz, esa luz maravillosa que eres tú, Señor. Nuestros corazones se regocijan el saber que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestra ayuda, y que cuando termine nuestra vida aquí en esta tierra, Señor, podremos estar junto a ti por la eternidad. Qué gran privilegio será el poderte contemplar por siempre. Gracias por este día, Señor, por todas las bendiciones recibidas. Yo te pido, Señor, si alguno de mis hermanos, de mis hermanas, mis amigos y amigas están aún con sus ojos cerrados, Señor, yo te ruego que tú los abras, por favor, y ellos puedan mirarte tal y como eres tú, Señor.
así como lo hemos visto cada uno de nosotros a través de nuestros ojos, que ellos también te puedan ver. También oramos, Señor, por aquellos que aún no te han recibido como Señor y Salvador, que perdone sus pecados, que limpie sus corazones, Señor, que con su boca puedan aceptarte como Señor y Salvador de sus vidas, y que tú les ayudes a caminar, Señor, en rectitud, con un verdadero compromiso contigo, Señor. Escribe sus nombres en el libro de la vida y que permanezcan, Señor, fieles a ti hasta cuando sea nuestro encuentro, Señor, como dice en tu palabra. Sí, ven, Señor Jesús, ven por nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu inmenso amor y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga grandemente y como siempre digo, nos vemos la próxima. Un fuerte abrazo, bendiciones.